Nancy Larenas von der Freundschaftsgesellschaft Salvador Allende e.V. und der Kommunistischen Partei Chiles. Querido pueblo de América Latina y el Caribe, berlinesas y berlineses, la emergencia sanitaria mundial por el coronavirus está teniendo un enorme impacto entre las poblaciones más pobres y ha mostrado una de sus caras más terribles, que es el hambre. Los expertos prevén que la pandemia tendrá consecuencias apocalípticas. El Programa Mundial de Alimentos, WFP en su sigla en inglés, estima que unos 265 millones de personas en el mundo se encontrarían bajo seria amenaza del hambre agravada por las consecuencias de la pandemia. En nuestra América Latina y el Caribe se plantea cómo alimentar a los 187 billones de personas que no tienen asegurado un plato de comida diario. Cifra entregada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO. La reacción de los gobiernos de derecha latinoamericano ante esta urgencia es la de entregar una mínima ayuda financiera que nunca alcanza a los 100 euros y paquetes de alimentos, y esto es una desvergüenza increíble porque esto no satisface las necesidades alimentarias de nuestros pueblos y crece el hambre mientras las élites políticas y económicas continúan viviendo a costa de la injusticia social de nuestros países. Queremos volver a reafirmar que el coronavirus está dejando al descubierto la naturaleza podrida y despiadada del sistema capitalista, porque la prioridad son las ganancias y no las vidas humanas, con medidas económicas de los gobiernos, principalmente de derecha, que lo que hacen es salvar las empresas, protegiendo al capital con apoyo de los bancos y no al que trabaja y al que produce. Esta política de injusticia ha llevado a nuestros pueblos a la situación de no tener pan, de no tener sanidad y no tener empleo. Lo más urgente en estos momentos ha sido y es detener el hambre, para lo cual las organizaciones sociales están jugando un papel preponderante, organizando las ollas comunes, comedores populares o recolectando alimentos, como en el caso de Argentina, Chile, Colombia. El grito desesperado de auxilio se ha hecho notar en las calles, se ve en los paños rojos de las fachadas de las casas en Colombia, mientras están en el aislamiento, o paños blancos en Honduras, cacerolazos como en Bolivia, Chile, protestas en las calles en tiempo de pandemia, como la convocada movilización al obelisco en Buenos Aires este jueves pasado contra la extorsión empresarial y contra el hambre. En Chile han surgido las ollas comunes que no se veían desde el tiempo de la dictadura de Pinochet, por sobre todo en las comunas pobres y de capas medias trabajadoras, como durante el levantamiento popular de octubre del 2019,
y ahora con mucha fuerza por el hambre que sufren los barrios, la gente en nuestro país. La protesta popular ha vuelto a aparecer espontánea, masiva y combativa como reacción de los pobladores por la falta de respuesta y solución concreta al drama que viven con el grito: si no nos mata el virus, nos mata el hambre. El gobierno ha respondido con lo único que sabe hacer, y que es con la represión a cargo de los carabineros y los militares. Se produjeron manifestaciones en las barriadas pobres de las comunas de Santiago, como también en sectores pobres de las ciudades de Valparaíso, San Felipe, Olmué, San Antonio. Aquí tienen que pagar los ricos con un impuesto patrimonial del 2,5%, con el objeto de poder crear una renta básica de emergencia como la que ha sido presentada al Parlamento chileno como un acto de justicia por los diputados de la oposición este 20 de mayo pasado. El segundo punto al que queremos referirnos y decir que el bloqueo económico y financiero estadounidense contra los países soberanos de Cuba y Venezuela han exacerbado la situación crítica de estos países en medio de la pandemia del coronavirus. Pero que a pesar del bloqueo y boicot en contra de ellos, siguen entregando una política con una respuesta humanitaria justa al problema de alimentario. Situación totalmente opuesta con los gobiernos derechistas, cuyo eje principal es la injusticia social con la ganancia del capital en desmedro de sus pueblos. En Cuba se han buscado soluciones alternativas a la falta de insumos productivos importados para la alimentación. En tal sentido, se ha intensificado el trabajo en la agricultura urbana, suburbana y familiar, mientras que muchas cooperativas incrementan la crianza de aves y cerdos, y estos alimentos son entregados en mercados, centros de consumo social y centros de aislamiento. En Venezuela, el programa del Comité Local de Abastecimiento y Producción CLAP hace entrega de alimentos para paliar la situación del bloqueo de Estados Unidos y que ha continuado durante la pandemia. Ahora, sobre Venezuela, la lista de agresiones de Estados Unidos contra el gobierno bolivariano es muy larga. Lo más reciente ha sido el intento de invasión con la llamada Operación Gedeón del 3 de mayo pasado. Y en estos últimos días, la amenaza de Estados Unidos de usar la fuerza militar contra 5 petroleros iraníes con combustible que se dirigen a Venezuela se ha puesto en práctica. Trump ha enviado 4 barcos de combate y un avión de alta tecnología al mar del Caribe, lo que constituiría una agresión armada no solo contra Teherán, sino que también contra el pueblo venezolano y contra el pueblo latinoamericano. Aquí se quiere violar la libertad de comercio y navegación entre 2 pueblos soberanos. Nosotros decimos: fuera las manos de Venezuela, viva la revolución bolivariana, ¡Viva! viva la solidaridad internacional, ¡Viva! venceremos.